Bueno, queremos saludarles en este precioso día, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la lección de Escuela Sabática. En esta mañana nos encontramos con una persona muy especial, Sebastián. Es director de la sección Ibagué para Apia. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Pastor, y un saludo para todos los que en este momento se conectan al repaso de la lección. Bueno, cuando estudiamos el folleto de la Escuela Sabática, estudiamos la Biblia. Y cuando estudiamos la Biblia, acostumbramos a hacer algo. A orar. ¿Qué tal si oramos? Señor, te rogamos que en este momento, al abrir tu palabra, tu Espíritu pueda hablar a nuestras mentes y también tocar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados, cuando nosotros avanzamos en el estudio de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a un pueblo que ha sido fiel a Dios. Y ese pueblo que ha sido fiel a Dios ha sido atacado, ha sido vituperado, ha sido asesinado por parte de Satanás y sus entes que actúan. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, encontramos ya a Abel. Claro, Abel fue maltratado por su hermano Caín, quien fue utilizado por Satanás. Perfecto. Cuando vemos a Noé, un varón pregonero de justicia, ya en los tiempos de Noé, Noé anunciaba el juicio de Dios, pero la gente empezó a ser fuerte con Noé, empezó realmente a criticar a Noé, empezó a vituperar a Noé, empezó a burlarse de Noé. Pero si nosotros seguimos avanzando, mis apreciados, vamos por allá al libro de Daniel, por ejemplo, un hombre justo, un varón recto, estudioso de la palabra de Dios, a causa de su fidelidad terminó en el foso de los leones. Si nosotros avanzamos a la edad de la época de la iglesia apostólica, notamos algo interesante, Sebastián. De los 12 apóstoles, ¿cuántos murieron? Fueron 11 martirizados. Martirizados. Por causa de Nerón y otros por causa de Diocleciano. Pero ahora, si seguimos avanzando, mis apreciados, por allá por el año de 1480 y el año de 1600, Satanás utilizó ya algo interesante, utilizó un poder político y religioso para atentar contra el pueblo fiel de Dios que tenía un nombre especial. ¿Cómo se llamaban? Claro, los valdenses, que de paso están en el conflicto de los siglos, ¿no? Perfecto, un libro maravilloso para que nos lo leamos. El conflicto de los siglos, la historia del conflicto de los siglos de antemano. Y dentro de él está la historia de los valdenses, un pueblo perseguido. Pero ahora, ese poder que Satanás ha utilizado a través de los tiempos, Sebastián, háblenos un poquito de ese poder político y religioso. Pastor, así es, como se había dicho antes y como nos dice la lección, Satanás ha siempre utilizado poderes políticos y religiosos y la unión de estos para perseguir al pueblo de Dios. En la profecía ya estaba escrito que habría un poder que tendría esa potestad sobre los hijos de Dios para arruinar el plan de salvación, pero no pudo hacerlo. Y ese está en Apocalipsis 13:5, que nos dice así: también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. La profecía delimitaba que este poder habría de actuar durante 42 meses. 42 meses equivale a 1260 días. Claro, porque meses lo pasamos bajo el contexto hebreo, el calendario, el mes lunar de 30 días. Así que 42 por 30, 1260 días. Y de acuerdo a la profecía, como nosotros lo hemos estudiado, un día en la profecía equivale a un año. Es decir, este poder que Satanás habría de utilizar tendría autoridad durante 1260 años a lo largo de la historia. ¿Cuándo se dio esto? Bien, a inicios de la historia de la iglesia, Constantino quiso unir al imperio a través de volverlo cristiano, ¿no? Quiso volver el imperio cristiano y le fue dando autoridad y poder a la iglesia. Luego, más adelante, Justiniano prácticamente le entregó la autoridad y el poder a la iglesia. En el año 538 la iglesia tenía poder sobre el imperio, tanto político como religioso. Pero 1260 años después, específicamente, en 1798, ese poder recibe una herida mortal cuando el general Berthier atacó a Roma y sacó al Papa Pío VI, y entonces el papado perdió su autoridad en ese momento.
Es decir, allí se cumplen los 1260 años de profecía. Ahora, mis apreciados, Satanás utilizó ese poder, pero permítame, cuando yo pienso en ese poder del cual habla Juan, se me viene a la mente también que Pablo habla de ese poder. Y no solo Pablo habla de poder, sino que Daniel también habla de ese poder. Y vamos a estudiar un poco acerca de ese poder. Vamos por allá al libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Y qué tal si nos lee el versículo 3 y 4, mi apreciado Sebastián? Claro que sí, dice así: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, hay algo interesante ahí, mis apreciados. Y es que cuando Pablo escribe, pareciera que Pablo estuviera leyendo a Juan o estuviera leyendo a Daniel, capítulo 7. Porque de antemano, Pablo escribe bajo el contexto de la segunda venida de Cristo. El capítulo 2, el versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, os rogamos, hermanos. Y cuando Pablo hace esa introducción, entonces hablan de que antes de que venga el Señor Jesús, vendrá este hombre inicuo, hijo de perdición. Pero Pablo hace una descripción especial. Y esa descripción podríamos decir que es la misma descripción que hace Daniel. Pero Pablo le añade algo más en el versículo 9 y el versículo 10. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora, ya Daniel lo había dicho. Daniel había hecho una exposición de los reinos en el capítulo 7. Y había hablado del primer reino, Babilonia. Luego había avanzado al segundo reino, los medos y los persas. Había avanzado al tercer reino, los griegos. Había avanzado al cuarto reino, Roma. Pero luego de Roma dijo que salió un cuerno pequeño. Habló de otro poder. Y ese cuerno pequeño ya Daniel le dio unas características prácticamente idénticas con las características que da el apóstol Pablo al hombre inicuo, al hijo de perdición. Pero cuando nosotros vamos, mis apreciados, allá al libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el capítulo 14 y el capítulo 17, entonces nos encontramos con la bestia y con la gran ramera, y el apóstol Juan transversaliza las mismas características. Un poder que quiere atentar contra Dios, contra el templo de Dios, contra el trono de Dios y contra el carácter de Dios y contra los hijos de Dios ahora. Satanás utiliza una estrategia. Una estrategia a través de prácticamente a la línea del tiempo. Háblenos un poquito de esa estrategia. Sí, en toda la historia. Y de paso, pastor, algo muy interesante que notar es que tanto Tesalonicenses como Apocalipsis habla de que Satanás es quien da el poder a ese instrumento humano. Es decir, en Tesalonicenses dice, el advenimiento es por obra de Satanás. Y Apocalipsis dice, el dragón le dio su poder y su autoridad. Perfecto. La estrategia de Satanás siempre ha sido una muy particular, y es unir el poder religioso con el poder político. Si volvemos otra vez a la historia con Constantino, Constantino tenía el propósito de unir políticamente al imperio, y la iglesia tenía el propósito de evangelizar al imperio. Cuando ambos se unieron, entonces Constantino logró su objetivo de unir políticamente al imperio, y la iglesia también logró su objetivo, evangelizar o cristianizar al imperio. Y de antemano, Sebastián, hay dos poderes que gobiernan el mundo, escuché por ahí, he leído el pensamiento sobre la política gobierna el mundo y la religión es el otro poder que gobierna el mundo. Así es. Y específicamente fue lo que sucedió en ese contexto, y a lo largo de la historia ha funcionado a Satanás esa estrategia para oprimir a los hijos de Dios. Hay un versículo en Apocalipsis 17,
Apocalipsis 17, un pasaje bíblico del 12 al 14, y nos muestra específicamente la estrategia que utilizará Satanás en el tiempo del fin. Permítame, leo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito de la bestia y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Amén. Pastor, ahí hay 3 cosas que notar. Primera, esos poderes se unen con el propósito, o se unen en un solo propósito, y es dar su autoridad a la bestia. Es decir, esos 10 reyes se unen con el propósito de dar la autoridad a la bestia. Segundo punto que notar, la bestia y esos poderes unidos hacen algo, y es pelear en contra de Cristo. Pero hay algo tercero, que es la buena noticia. A pesar de que ellos se unen y a pesar de que pelean en contra de Cristo, Cristo vence. Ahora, esto pareciera ser como el panorama general, mis apreciados hermanos. Panorama general entre el conflicto entre el bien y el mal. Y los instrumentos que utiliza Satanás. Pero esos instrumentos causan un efecto sobre el pueblo, o sea, sobre la humanidad. Para personalizarlo, causa un efecto sobre usted, sobre mí y sobre cada una de las personas que nos ven. Vamos a hablar un poco acerca de ese efecto. Permita, vamos a traerlo del marco general ya a un marco mucho más personal. Cuando terminamos el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, nos encontramos con 2 versículos que pareciera ser antagónicos, una contraposición. El primer versículo es Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. ¿Qué tal si no lo lees, Sebastián? Claro que sí. Dice de la siguiente manera: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Listo. Primer pensamiento. Unas personas que adoran a la bestia y a la imagen y van a recibir una marca especial en su mano derecha o en su frente. Pero por otro lado, mis apreciados hermanos y amigos, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: he aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. 2 cosas: guardan el mandamiento de Dios y tienen la fe de Jesús. Fe de Jesús, perdón, yo dije testimonio de Jesús y es la fe de Jesús. Ahora, hay algo muy interesante, mis apreciados hermanos y amigos, y es que esta palabra no es muy conocida por nosotros, pero esta palabra tiene que ver mucho con el tema de los mandamientos. La palabra es la palabra tefilín. Tefilín. Y para eso vamos a ir al libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo 8. Antiguo Testamento. Avancemos. Dice de la siguiente manera: las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Bueno, esto es dado bajo un contexto. ¿Cuál es el contexto? Los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Entonces, permítame, yo les ilustro algo. Acá en mi Biblia tenemos unas cuerditas. Algo parecido, los judíos le llamaban tefilín. Y en esas cuerditas grababan los mandamientos. Y esos mandamientos se lo ataban en la mano derecha. La mano derecha. Pero también hacían rollitos y los guardaban acá en la frente. ¿Por qué los ataban en la mano derecha? Símbolo de ¿qué es la mano derecha? De nuestras acciones. Acciones. Y lo colocaban en la frente, mis apreciados, porque es símbolo de la razón, del juicio. Es quien controla. Ahora, dentro de esos mandamientos, hay uno que se hace tangible, hay uno que se hace visible dentro de los 10. ¿Cuál es el que se hace más tangible? El sábado. El sábado. Entonces, podríamos decir, mis apreciados, que
Hay un pueblo especial en el fin del tiempo que tiene dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero dentro de esos mandamientos controlan sus acciones, mano derecha, y controla también sus pensamientos. Pero dentro de esos mandamientos hay uno que brilla y es el sábado. Ahora, vamos al otro lado. Porque Satanás siempre ha hecho una contraposición. Ejemplo, Dios crea el matrimonio bajo la bendición de Dios y Satanás crea la unión libre. Así que pareciera que Dios tiene sus mandamientos y Satanás también tiene sus mandamientos. Y Dios tiene un mandamiento que identifica al pueblo de Dios en el tiempo y el fin, que es el sábado, un sello, como lo vamos a estudiar ahora. Pero también Satanás tiene Su propia versión. su propia versión. Así es. ¿Y cuál es la versión que contrapone el sábado? El domingo. El domingo. Y algo interesante, mis apreciados. Hay una iglesia que reconoce el domingo como su sello, su marca. Y permítame leo The American Catholics. Dice, la iglesia de Roma, la iglesia católica, afirma que el domingo es la marca de su autoridad eclesiástica. Repito, la marca de su autoridad eclesiástica. Interesante. Ahora, pero no vamos a hablar mucho acá del domingo. Hablemos de la verdad, hablemos del sábado. Bien, pastor. Como contraposición a eso, Dios ha creado el sábado como su día especial y nosotros creemos que es parte del sello de Dios. Y parte del sello de Dios, ¿por qué? Porque dentro del mandamiento del sábado, en Éxodo 20, del 8 al 11, se identifican las fracciones o las partes de un sello dentro del mandamiento. 3 cosas. En primer lugar, el nombre del dueño que tiene ese sello, que es el Señor, ¿cierto? El Señor tu Dios, que nos dice el mandamiento. En segundo lugar, el título. El título es el Creador. Y en tercer lugar, el territorio que ese dueño gobierna, que son los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, dentro del mandamiento del sábado encontramos nosotros también el sello de autoridad de Dios, que Él está ahí. Cuando guardamos el sábado, entonces estamos haciendo parte de esa adoración verdadera al Creador. Desapreciados, inevitablemente la lección de escuela sabática es una bendición para cada uno de nosotros. Durante este trimestre estamos terminando. Lamentablemente nos queda solo una lección. Hemos estudiado el mensaje de los 3 ángeles, una verdad presente para ese tiempo del fin. Pero aunque nos estemos despidiendo prácticamente la próxima semana del folleto de los 3 ángeles, el mensaje de los 3 ángeles, viene algo especial para nosotros, Sebastián. ¿Qué viene después de ese trimestre? Bueno, ya está en distribución el folleto del próximo trimestre, que se trata de la carta a los Efesios. Cristocéntrico. Totalmente cristocéntrico. Bueno, si yo le preguntase en esta mañana, resúmame ese folleto en una sola frase. Efesios, ¿cómo seguir a Jesús en tiempos de crisis? Excelente. ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos de crisis? Próximo folleto, libro de Efesios. Ya está en Apia, ya lo pueden adquirir, supongo. Así es. Y la idea es que ninguno de ustedes se quede sin su folleto, para que todos juntos podamos estudiar el próximo trimestre Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos de crisis. Perfecto. Ahora, casi siempre al terminar el programa, mi apreciado Sebastián, yo hago una pregunta. La lección de escuela sabática que hemos estudiado, ¿cómo le puede servir en la vida práctica a nuestros oyentes? Bien, pastor. Yo esta semana aprendí algo y reforcé un conocimiento que tenía, y es que a pesar de que Satanás, de que sus instrumentos, de que sus poderes se unan para hacer daño a los hijos de Dios, a pesar de todo eso, Cristo va a vencer. Y la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Y quienes estemos con Cristo tendremos victoria. Ahora, mis apreciados hermanos, en esta hora de la mañana o en esta hora de la tarde, si están mirando el programa en la tarde o en la noche, quiero decirte que debemos ponernos de la parte correcta de la historia. Nos encontramos en medio del conflicto entre el bien y el mal. Satanás está actuando a través de poderes para sellar
a su pueblo, a sus seguidores, con una marca en su mano derecha y en su frente. Pero Dios está actuando a través del Espíritu Santo, está actuando a través de la palabra, está actuando a través de su amor para sellar a su pueblo también en su mano derecha y en su frente. Para que actuemos conforme a la palabra de Dios, vivamos conforme a la palabra de Dios. Y te quiero hacer una invitación especial para que, reconociendo que Cristo es el vencedor de la historia del conflicto entre el bien y el mal, decidas en tu corazón cada mañana, cada tarde, cada noche, ponerte de parte del vencedor, de parte de Jesucristo. Dios te bendiga, mi apreciado hermano, Dios le guarde. Muchas bendiciones le acompañen durante esta semana y fue un placer haber compartido con ustedes este momento, repaso de la escuela sabática, Biblia al alcance de todos. ¿Qué tal si nos despedimos con una oración? Claro, oremos. Amado Señor, muchas gracias porque en tu palabra encontramos que la victoria está segura para tus seguidores. Gracias porque Cristo alcanzó la victoria y gracias porque la prometes para nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día, en las cosas pequeñas y en las grandes, en lo que parece inofensivo, pero también en lo difícil, para ser fieles. Ser fieles a ti en todo momento y en todo lugar. Te pedimos por cada persona que está escuchando este programa para que tu bendición también los alcance. En el nombre de Jesús. Sí. Amén. Muchas gracias, amigo Sebastián, por haber estado con nosotros. A usted, pastor. Hasta una próxima vez. Y a todos los que nos acompañaron también.